Buenas tardes, estudiosos. El día de hoy vamos a revisar el tema de dureza. Lo vamos a hacer desde los tres aspectos que estamos estudiando: qué es dureza, cuál es la causa de la dureza y cómo se mide la dureza. ¿Qué es dureza? Se considera aguas duras aquellas que requieren grandes cantidades de jabón para generar espuma y producen incrustaciones en las tuberías de agua caliente, calentadores, calderas y otras unidades en las cuales se incrementa la temperatura del agua. ¿Por qué pasa esto? Porque son componentes que tienen menor solubilidad cuando mayor es la temperatura. Entonces eso hace de que se asienten, vayan al fondo y eso pues tapone las tuberías, lo cual va a ser un inconveniente en los equipos industriales. En términos de dureza, pues las aguas se clasifican en blandas, moderadamente duras, duras y muy duras. Las unidades de la dureza son las mismas de la alcalinidad, son miligramos por litro de carbonato de calcio. Y consideramos entre 0 y 75 un agua blanda, entre 75 y 150 un agua moderadamente dura, entre 150 y 300 dura y entre mayor de 300 muy dura. ¿Cuáles son las causas de la dureza? En la práctica se considera que la dureza es causada por iones metálicos polivalentes, principalmente los divalentes, los cuales son capaces de reaccionar con el jabón y formar precipitados, y con ciertos aniones presentes en el agua para formar incrustaciones. Acá podemos ver un listado de los principales cationes formadores de dureza. Este calcio le falta un más, es un calcio más 2, magnesio, estroncio, hierro más 2, manganeso más 3. En menor grado, el aluminio más 3 y el hierro más 3, que si bien no son fuertes generadores de dureza, también aportan dureza al agua. En general, la dureza va a ser igual a la concentración de cationes polivalentes en agua expresados en miligramos de carbonato de calcio por litro. Desde el punto de vista sanitario, las aguas duras son tan satisfactorias para el consumo humano como las blandas. Es más, el organismo y el cuerpo necesita de estos elementos. Necesitamos calcio, necesitamos magnesio, necesitamos hierro, por lo cual pues no generan un peligro para la salud humana, pero sí generan un problema desde el punto de vista de la limpieza. ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados a que el agua, pues cuando estamos lavando, genere espuma. Cuando no hay formación de espuma, se dificulta la remoción de la suciedad. Otro efecto importante para mantener la dureza bajo control son las incrustaciones, sobre todo en superficies calientes. Y como bien sabemos, pues en la industria la mayor parte de equipos de procesamiento pues contienen agua caliente, lo cual disminuye la vida útil de los equipos y de las tuberías. Por lo tanto, es conveniente tener procesos que nos mantengan esa dureza en unos niveles controlados. Para la mayor parte de las aguas, la dureza total se define como la dureza que aporta el calcio más la dureza que aporta el magnesio. ¿Por qué estos dos? Porque son los que más efecto tienen sobre la dureza y por los que más abundantes son en las aguas y en los cuerpos de agua que normalmente empleamos. La dureza carbonácea. La dureza carbonácea va a ser la dureza referente a la que está aportada por iones calcio, magnesio u otros, pero que están en forma de carbonatos o bicarbonatos. En las aguas naturales, los bicarbonatos son la principal forma de alcalinidad. Por lo tanto, parte de la dureza total químicamente equivalente a los bicarbonatos presentes en las aguas es considerada como dureza carbonácea. ¿Por qué? Porque su mayor componente va a ser el bicarbonato. Entonces, las aguas naturales, su alcalinidad puede ser considerada su misma dureza carbonácea. Como ya vimos, ya sabemos cómo determinar la alcalinidad mediante titulación con ácido sulfúrico 0,2 normal, empleando los indicadores fenoftaleína y naranja de metil. Y pueden presentarse dos casos: que la alcalinidad
es menor que la dureza total. Entonces podemos decir que la dureza carbonácea es igual a la alcalinidad. Y cuando la alcalinidad es mayor a la dureza total, entonces la dureza carbonácea es igual a la dureza total. ¿Por qué? Porque la alcalinidad puede tener, como vimos, varias fuentes y no necesariamente de iones divalentes o polivalentes. Puede darse el caso de que tenga mucho hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. En esos casos la alcalinidad va a ser muy grande, pero el aporte de carbonatos va a ser muy bajo. Aquí podemos ver una reacción que nos ejemplifica el fenómeno de dureza, donde tenemos bicarbonato de calcio, que va a ser una solución, lo cual es soluble en agua. Pero ¿qué pasa? En la medida que haya calor y que haya temperatura, entonces va a haber una descomposición del CO2 que va a salir del agua y se va a formar carbonato de calcio, el cual se precipita. Y si hay precipitación, entonces va a incrustar y a tapar las tuberías. Este precipitado es ligeramente es suave, no es un rocoso duro, y puede ser eliminado pues haciendo pasar agua a alta presión. Dureza no carbonácea. ¿Cómo se define esta dureza? Pues va a ser la dureza, es decir, la presencia de iones calcio, magnesio u otros polivalentes que están ligados a aniones diferentes al ácido carbónico, es decir, los sulfatos, los nitratos, los cloruros, los otros. ¿Y cómo se va a determinar? Se va a determinar como la dureza total menos la alcalinidad, porque la dureza total es la que proviene de todos los elementos, de todos los iones, de todos los aniones, y la alcalinidad solo de carbonatos. Puede darse el caso de que esa resta de negativa. Entonces, si esa da negativa, quiere decir que la alcalinidad es muy grande y es causada por elementos que están aportando alcalinidad pero que no aportan dureza, como es el caso de las bases del sodio, del magnesio, del potasio. En este cuadro podemos ver entonces que ¿qué aporta dureza? Pues calcio, magnesio, sodio y potasio pueden aportar alcalinidad pero no dureza. Y por parte de los iones, pues obviamente los aniones, el carbonato y el bicarbonato, pues van a aportar la dureza carbonácea, y los sulfatos, cloruros y nitratos van a aportar la dureza no carbonácea. ¿Cómo se determina la dureza? Entonces, para medir la dureza vamos a usar una técnica de titulación por complejometría, es decir, vamos a formar unos complejos solubles para determinar la cantidad de calcio, de magnesio presentes en el agua. ¿En qué se basa el método? El método se basa en usar soluciones del ácido etilenamino tetraacético, comúnmente conocido como EDTA, o alguna de sus sales sódicas. Aquí tenemos un diagrama del EDTA, entonces aquí está el etileno y aquí están los 4 ácidos acéticos ligados. Vamos a tener 4 grupos ácidos acéticos, 4 grupos acetatos, pero ¿cuál es la característica de este ácido? Y es que tiene siempre una funcionalidad 1, es decir, siempre va a tener un equivalente gramo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a reaccionar uno de estos con un átomo de aluminio o con un átomo con un ion de aluminio, con un ion de magnesio, con un ion de calcio. Siempre la relación va a ser 1 a 1. Para este método vamos a usar un indicador. El indicador que más se emplea es el negro de eriocromo, el negro de té. Entonces, cuando nosotros agregamos al agua este indicador, entonces él va a formar un complejo con el metal que es de color vino tinto, es decir, tan pronto agreguemos el complejo, el agua va a tomar un color vino tinto. Cuando comenzamos a hacer la adición del EDTA, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar que el EDTA comienza a reaccionar con el complejo del negro de cromo y el metal,
para formar un complejo soluble con el metal y el EDTA, devolviendo el negro del ericromo a azul. En la medida de que haya iones metálicos, pues este negro que se libera vuelve y recupera o reacciona con otro metal formando el complejo. ¿Y cuándo va a finalizar la titulación? Cuando ya no haya más metal. Cuando no haya más metal, entonces este complejo es transparente, este vino tinto desaparece porque ya no hay más metal, todo fue acomplejado con el EDTA y el agua se torna de color azul. Entonces aquí podemos ver un diagrama del negro de eriocromo, donde también vamos a ver dos especies de dientes, los cuales van a permitir que el metal se asocie, metal con dos cargas positivas, los OHs van a generar cargas negativas por los electrones desapareados del oxígeno, generando el complejo de color vino tinto. Cuando llega el EDTA se lo lleva, este metal lo arranca de acá y este vuelve a su color azul. Para realizar esta titulación normalmente se hace por pH por encima de 10, se agrega NaOH para subir el pH, de tal manera de que el carbonato de calcio no se precipite. Dureza por calcio. El método anterior nos permite determinar por titulación la dureza total, todos los iones que existan. Y con este método de dureza por calcio solamente vamos a determinar el calcio. ¿En qué se basa el método? El método se basa en que a pHs elevados el EDTA reacciona primero con el calcio y luego con el magnesio. Y si se eleva suficientemente el pH, lo que va a pasar es que el magnesio se va a precipitar como hidróxido de magnesio. ¿Cuál va a ser el indicador que vamos a emplear? Va a ser el purprato de amonio o murexide, tal cual como aparece acá en la figura. Entonces observamos otra vez que tiene estos oxígenos desapareados, los cuales le van a servir como dientes para que en estas cargas negativas puntuales se atrapen los iones calcio. Y vamos a generar un complejo coloreado exactamente como en el anterior. Entonces en solución acuosa la murexide de sodio va a tener un color púrpura. Tan pronto se entra al agua que tiene calcio va a tomar un color rosado. Cuando estemos titulando con el EDTA y entre el EDTA al agua, pues obviamente va a formar un complejo con el EDTA y se va a liberar la murexida que dé púrpura. Es decir, vamos a pasar de un color rosado a un color púrpura cuando la titulación termine. Cálculo de dureza. Para calcular la dureza, dependiendo del contenido de sus diferentes elementos, pues se va a hacer como la sumatoria de durezas por cada uno de los metales. Entonces va a haber una forma teórica de calcularla y va a haber una fórmula experimental. La teórica se emplea esta fórmula donde colocamos la concentración del metal en miligramos por litro, lo multiplicamos por 50 y lo dividimos entre el equivalente gramo del metal. ¿Cómo se calcula el equivalente gramo? Pues de dividir el peso molecular dividido entre el número de equivalentes, que normalmente es la carga del metal, del anión. Y la dureza, desde el punto de vista experimental, se va a calcular como el volumen de EDTA gastado, el que nosotros gastamos para la determinación en la titulación para que cambie el color, el murexide para el caso del calcio o el negro del ericromo para el caso de la dureza total, por la normalidad del EDTA por 50.000 dividido entre el volumen de agua de la alícuota. Eso es todo, muchachos. Entonces con estas bases, por favor, resolver el taller.